Muy buenos días a todos. En nombre de la Superintendencia de Sociedades, gracias por su asistencia. En especial, agradecemos a la profesora María Alejandra González Pérez por haber aceptado esta invitación a nuestra casa. Esta es tu casa, María Alejandra, la Superintendencia. Nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de contar con tu presencia y de poder recibir tus enseñanzas el día de hoy acerca del concepto de sostenibilidad. Antes de entrar en materia, pues quiero comentarles hacerles algunos anuncios sobre la gestión de la superintendencia, en la medida pues que la sostenibilidad requiere de una gran difusión para lograr efectividad. En este sentido, queremos invitarlos a que consulten el micrositio de sostenibilidad, donde encontrarán nuestro diagnóstico de sostenibilidad empresarial del año 2024. Allí encontrarán estadísticas y reflexiones muy importantes de cómo se está percibiendo por parte del sector empresarial la sostenibilidad y qué grado de aplicación tiene. También los invitamos a consultar la guía de ganadería que está publicada en la página de internet de la superintendencia. Esto apostándole a la debida diligencia para conocer la trazabilidad de los productos que consumimos y comercializamos para descartar delitos ambientales o delitos relacionados con la violación de derechos fundamentales. También la próxima semana publicaremos la taxonomía agrícola y ganadera, también apostándole a la debida diligencia. Entonces allí los empresarios encontrarán una herramienta muy importante para entender cómo funcionan estos dos sectores, el agrícola y el ganadero, y poder fortalecer la debida diligencia para ir en eslabón conociendo cuál es la cadena de suministro de los productos y si llegan a evidenciar alguna relación, por ejemplo, con la deforestación o con el maltrato, el abuso infantil también, perdón, y también para estos eventos que se relacionan con los derechos humanos y se enfocan principalmente en materia forestal para prevenir la deforestación. Entonces los invitamos a consultarlos. Igualmente, anunciarles que el otro año tendremos nuestro primer reporte de sostenibilidad en el lenguaje XBRL. Estamos apostándole a que salga a partir del mes de julio. Y sin más, entonces los voy a dejar con María Alejandra. Ya, un segundito, por favor. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier, por esta invitación tan especial, estar con ustedes. Tratamos de hacer este webinar hace unas semanas, pero lamentablemente tuvimos alguna situación. Sin embargo, pues estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes compartiendo. Los invito, les ratifico esta invitación que les acaba de hacer Luis Javier Acosta de revisar el micrositio de la superintendencia. La verdad es que este espacio pues, es muy didáctico, es muy claro, permite un entendimiento, hace una muy buena traducción de los temas técnicos para poder ser entendidos y digeridos fácilmente por todos nosotros. Entonces voy a compartir con ustedes, voy a compartir mi pantalla, Javier, y bueno, les agradezco a todos la atención, la paciencia y vamos a tratar de hacer esto lo más entretenido posible para que sea memorable y quedemos como con las señales claves hablando el mismo lenguaje. Luis Javier, además pues, de trabajar en la superintendencia, es un amante del cine y comentábamos ahora todas las similitudes que tiene trabajar en los asuntos de sostenibilidad con el hecho de ser un espectador de cine y cómo para entender estos temas de sostenibilidad es tan importante entender los conceptos, pero también manejar un tema de sensibilidad grande y así sea un tema técnico, así sea un tema normativo, lo que tenemos ahora con los retos de la circular, que seguramente habrán muchas preguntas, pues vamos a ver que esta sensibilidad que tengan ustedes juega un papel sumamente importante. Estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos. Luis Javier, por favor, ¿me confirmas? Perfecto.
asumo que están viendo mi pantalla. Muy bien. Yo voy a empezar, voy a empezar esta presentación por el final. Y quisiera comenzar esta presentación por el final porque quisiera que estos temas los miráramos varias veces durante la presentación y entendiéramos, nos quedara muy, muy, muy claro los temas de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Hay muchos conceptos que son relacionados a la sostenibilidad. Vamos a ver más adelante cómo está relacionado el tema de desarrollo sostenible, cómo está asociado el tema de responsabilidad social empresarial y toda una tradición de conceptos que hacen parte de la familia de la sostenibilidad. Vamos a hablar esta es la definición que nosotros construimos y tenemos en la Universidad de AFIT y es una definición en la que hemos trabajado, yo llevo trabajando, estaba hablando con Isabel, llevo trabajando en estos temas desde finales del siglo XX, ya prácticamente, o sea, ya llevo una cuarta parte de un siglo en estos asuntos y sí, quiero compartirles, quiero para esto un ejercicio que hago con los estudiantes y con diferentes audiencias, que más que ver la pantalla en estos momentos lo que tenemos, quisiera que hicieran un ejercicio de visualización. Y este ejercicio de visualización les va a permitir a ustedes apropiarse y crear su propio entendimiento de la sostenibilidad. Quiero que se imaginen, tenemos una matriz 2x2, un plano cartesiano, como lo conocíamos y como lo estudiamos desde la educación primaria. Quiero que se imaginen un plano cartesiano en el cual tenemos en la rayita de abajo, en el eje inferior horizontal, vamos a tener el asunto que tiene que ver con la competitividad, con la relevancia, con la rentabilidad de largo plazo. Es muy importante tener en cuenta esto, largo plazo. Cuando hablamos de sostenibilidad, el asunto del largo plazo es crucial. La variable tiempo y las apuestas que se hacen por el largo plazo son cruciales. ¿Qué buscamos con la sostenibilidad? Primero, tratar de aumentar o tratar de maximizar la contribución de las empresas o de las organizaciones, y esto cuando hablamos de sostenibilidad corporativa o organizacional, la contribución de la contribución al largo plazo, la rentabilidad de la competitividad, lo máximo posible. Buscamos que las empresas sean relevantes, que sean competitivas, que mantengan su rentabilidad en el largo plazo. Y el asunto de la rentabilidad es súper crucial, porque si tenemos una empresa, una organización que está en bancarrota, pues simplemente no va a ser una empresa que va a estar en posibilidad de construir o contribuir. Entonces tenemos un asunto, la sostenibilidad, estamos hablando siempre de una variable, que es la variable tiempo, y estamos buscando esa optimización de la relevancia y rentabilidad y competitividad futura. Asuntos importantes. Por el otro lado, en el eje vertical, vamos a tener la contribución al desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ver cómo la sostenibilidad significa contribuir al desarrollo sostenible. Esa contribución al desarrollo sostenible podemos operacionalizarla o podemos volvernos más específicos cuando hablamos y la ponemos en términos de metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cuando nosotros buscamos contribuir de manera positiva a 1, 2, 3 o varios de las metas de la Agenda 2030, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces tenemos la sostenibilidad definida como esa maximización tanto de la rentabilidad, la competitividad y la relevancia a largo plazo, como maximizar la contribución al desarrollo sostenible. Entonces es súper importante que tengamos esto muy, 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 muy claro. Es esta combinación, la sostenibilidad es la combinación entre los aspectos de contribución al desarrollo sostenible combinados con la contribución
a la rentabilidad de largo plazo, a la relevancia en el largo plazo, a la competitividad futura. Entonces tengamos esto súper claro, que estos no son conceptos que son abstractos, son conceptos que aunque tenemos muchas definiciones, si lo miramos desde esta manera, con estos dos elementos, va a estar muy claro. Entonces, les recuerdo, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre estamos hablando de una vigencia de largo plazo, de una búsqueda por mantener esa viabilidad futura. Y cuando hablamos de sostenibilidad, también estamos hablando siempre de buscar una contribución al desarrollo sostenible, que nuestra contribución al desarrollo sostenible sea positiva. Entonces, es ambos elementos. Y quiero, como les decía, quería empezar por el final. Vamos a mirar cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad empresarial y su familia. Hablemos primero de la responsabilidad social empresarial. La sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial es un concepto tan antiguo como la empresa misma. Desde que las empresas se crean por una razón de ser, un interés. Y este hecho de ese interés va a llevar consigo unos actores que hacen parte de estos procesos. Entonces podemos decir básicamente que la responsabilidad social empresarial es tan antigua como la empresa misma. Sin embargo, comenzamos nosotros a hablar oficialmente de responsabilidad social empresarial desde la década de los 50, con un trabajo que hace un señor que se llama Bowen, y él empieza a hablar y escribe un libro sobre la responsabilidad social del hombre de negocios, businessman. En esos momentos no teníamos las connotaciones o diferencias de género, pero es las responsabilidades que tienen las personas que hacen negocios. La sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial y muchas otras palabras han sido palabras de moda, lo que en inglés se conoce como buzzwords. Y esto ha hecho que sea muy difícil y ha hecho que empezamos a utilizar palabras y palabras y palabras que no pensamos en profundidad cuál es su significado. Entonces repetimos y repetimos y repetimos asuntos, pero dejamos de preguntarnos y cuestionarnos y de hacerle, como decimos, hacerle doble clic a las cosas para seguirnos haciendo preguntas. Entonces, el tema de la sostenibilidad es un tema que ha pasado a ser una palabra de moda, pero que no es una palabra de moda. Les repito, la sostenibilidad es esa búsqueda por la vigencia, la relevancia, la competitividad y la rentabilidad de una organización a largo plazo y la maximización de la contribución positiva al desarrollo sostenible. Entonces, el tema de las palabras de moda, sobre todo particularmente en el mundo empresarial, siempre ha habido palabras de moda, hay muchísimas jergas, y este mercado pues va a estar un poquito aunque se trata de crear una jerga particular, sí hace que se hagan complicados conceptos que podrían presentarse de una manera más simples. Entonces complejizamos y damos unos nombres, pero es importante que tengamos en cuenta que pues estas palabras o conceptos, aunque pueden seguir representando cosas, es importante que tratemos de entender qué significa para que luego con el tiempo, con los diferentes contextos, cambios, regulaciones, anticipaciones, crisis, etcétera, podamos nosotros mantener el entendimiento. Bueno, aquí les decía como también todas estas, como los asuntos, las palabras que existen como buzzword. El concepto de... El concepto de responsabilidad social corporativa, como les decía, pues no está asociado a ninguna fecha o actor concreto, es pues, lo que les explicaba, podría ser asociado, es tan antigua como las empresas mismas y va a reflejar esa preocupación empresarial por la sociedad, por parte de la comunidad empresarial. En las décadas de los 90 y los 2000, esa literatura sobre responsabilidad social empresarial que tomó un auge muy grande,
se crece o se consolida bajo las bases de diferentes posiciones o consideraciones de la teoría de la ética empresarial, de la gobernanza empresarial, teoría de los grupos de interés de Freeman, los asuntos de ciudadanía corporativa que empezaban, de hecho, a ser parte de esos retos y esos objetivos que ya tenían como criterio para medir a los presidentes de las empresas desde los años 80. Pero en la década de los 90 toma muchísima fuerza debido a que la emergencia del Internet y los procesos de globalización, que es decir, los temas de poder tener un movimiento libre de personas, cosas, información, particularmente la emergencia, como les decía, la emergencia del Internet hace que todas las informaciones que nosotros tenemos de un lado a otro de lo que está ocurriendo, que podría tomar mucho tiempo anteriormente, coleccionar evidencias, comunicar al público, ya desde los años 90 se podía hacer a tiempo real, no solamente lo que se hacía con una llamada de teléfono, una carta o un reporte, pero ya van a ver que desde esa década ya se pueden enviar estas evidencias de tiempo real. No sé quiénes de ustedes han leído el libro, ay, se me olvidó, el Celta, de Vargas Lleras, y es donde comunican, donde explican cómo esta persona, que olvida el nombre, irlandés, empieza a reportar lo que estaba ocurriendo en la producción de caucho, tanto en África como en lo que estaba ocurriendo entre Ecuador, en toda esta zona. Entonces también en la parte al frente, en Manaus, en Brasil. Entonces, estas denuncias y estas observaciones han estado por mucho tiempo, pero sin embargo, en estas décadas particulares se apropia dentro de la teoría empresarial. El tema también es importante, el término RSE, bueno, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, básicamente la diferencia, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, estamos hablando de corporaciones o organizaciones que son más grandes, que son organizaciones que generalmente son organizaciones que van a ser organizaciones de propiedad pública, en el sentido que cotizan en bolsa y tienen accionistas o varios dueños. Y la responsabilidad social empresarial, ya hablamos nosotros de diferentes actividades que se van a reunir en una empresa y la responsabilidad que tiene una firma, sin importar su tamaño o su estructura o sus dueños. El tema, pues es un tema que va evolucionando históricamente, va encontrando de los temas desde el contrato, pues vamos a ver cómo es el tema del contrato social, lo que nosotros los temas, incluso de un punto de vista moral y religioso, esa responsabilidad con los empleados, los asuntos, también un miedo asociado al descontento laboral y a una acción radical. Cuando está la primera revolución industrial, hay un proceso de conciencia en qué es lo que está pasando con los trabajadores y el hecho de percibirse, entre comillas, desplazados por tecnología de la época, hace que hayan diferentes, de hecho, inicios del movimiento sindical o de las relaciones industriales, y la responsabilidad social empresarial también puede leerse como una manera de tratar de disminuir o buscar gestionar el miedo al descontento laboral. Y hay diferentes formas, por ejemplo, el cooperativismo, el asociacionismo, que también pueden verse como diferentes maneras de responsabilidad social compartida. Como les decía, el concepto per se de responsabilidad social empresarial es de la década de los 50. Howard R. Bowen empieza a hablar de la responsabilidad o de las responsabilidades, de hecho, de las empresas. Y en este documento, pues básicamente él dice que los documentos, las personas que están encargadas de representar los intereses de los dueños, es decir, los gerentes, estas personas tienen la obligación
de seguir esas decisiones en línea que sean deseables en términos de los objetivos y los valores de nuestra sociedad. Entonces aquí es una trascendencia en donde no solamente, o sea, los gerentes no solamente tienen la obligación de responder a los lineamientos de los dueños de las empresas, de los accionistas, pero también tienen que incorporar todos los aspectos que sean relacionados con los objetivos de la sociedad. En la década de los 70 ya se habla, dos académicos que se llaman Robert Hay y Edmund R. Gray, en estos autores encuentran tres fases de la responsabilidad social empresarial. Uno, el tema de la maximización de los beneficios, en el cual hay un interés para promover el proceso, o sea, particularmente la visión de Adam Smith para promover una mayor riqueza y una acumulación de las naciones. Otra fase que fue la fase de administración fiduciaria. Esto empieza a los aspectos en el cual hay el pluralismo. Si recordamos en los años, la crisis financiera que hubo a finales de los años 90, surge de un proceso de democratización de las empresas. Y cuando hablo de un proceso de democratización de las empresas, quiere decir que las personas empiezan a ser dueños, no tenían que tener grandes capitales para ser dueños de las empresas. Cuando yo compro un pedacito de una empresa a través de una acción, tengo un sentido de propiedad. Entonces, eso es muy importante, cómo esa democratización de las empresas dentro de la bolsa de valores significa otra parte de la responsabilidad social empresarial, cómo se relaciona esto con las responsabilidades que tengo yo o un gerente para administrar pues esas empresas que tienen diferentes dueños. La otra es una tercera fase, recordemos que esto está hasta los 70, pues esta posición, una fase 3 que fue la década de los 60, donde empieza a hablarse de una gestión de la calidad de vida y empiezan asuntos grandes como preocupaciones por la contaminación ambiental, la discriminación racial, la seguridad social para los trabajadores, los productos, el deterioro urbano y diferentes signos que existen de privación social. El Premio Nobel de Economía, el señor Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, escribe en el año 1970 un artículo en el Financial Times. Este artículo fue y sigue siendo controversial para diferentes personas porque básicamente Friedman lo que dice es que una empresa tiene una única responsabilidad. La única responsabilidad que tiene esta empresa es aumentar su rentabilidad. Entonces, aumentar su rentabilidad, pero deja una aclaración, que es lo que dejamos nosotros por fuera muchas veces, es mientras estas actividades se mantengan dentro de la ley, dentro de la regulación y participan dentro de una competencia sana, pero sin hacer fraude. Esta es una posición muy interesante que yo les recomiendo que vayan a leer el documento original de Milton Friedman y no nos quedemos con lecturas o con minimizaciones de la posición de Friedman, y porque es bastante complejo y tiene bastantes elementos muy valiosos si lo analizamos y lo pensamos desde un punto de vista de quiénes son hoy los dueños de las empresas. Cuando nosotros miramos las grandes empresas, no solamente de Colombia, sino del mundo, son empresas cuyos propietarios en muchos casos son en una alta proporción los fondos de pensiones. ¿Y qué hacen los fondos de pensiones? Administran las pensiones. ¿Para quién son las pensiones? Para las personas, normalmente las personas más vulnerables en la sociedad, personas que ya pasaron una edad o unas condiciones de ser económicamente activas. Entonces, es decir, si lo miramos desde este punto de vista, la responsabilidad de ser rentable
Es una responsabilidad que es grandísima y es una responsabilidad social en sí mismo. La rentabilidad para los dueños, si nosotros pensamos que un dueño de los grandes dueños de las empresas son fondos de pensiones y los fondos de las pensiones administran los recursos para las personas más vulnerables en una sociedad con un estilo particular de gobierno. En el año 2005, hubo una edición especial de The Economist, que muchos de ustedes leerán The Economist, los que no leen, es una revista académica, bueno, no tanto académica, una revista empresarial británica enfocada en asuntos de economía, de gerencia, de geopolítica. Y el editor de The Economist en ese momento, el señor Crook, escribió en esta edición especial que se hizo sobre responsabilidad social empresarial. Él dijo, pues básicamente, si nosotros miramos desde un punto de ética, lo que es responsabilidad social empresarial es básicamente una buena gestión. O sea, la responsabilidad social corporativa es gestionar una empresa bien, porque cualquier cosa que la empresa promueva los intereses de una empresa, la empresa lo debería estar haciendo de todas formas y no debería haber ningún aplauso o crédito especial por eso. Hay definiciones diferentes de los temas. Desde los años 80 hablamos de la triple cuenta, y esa triple cuenta, de hecho, en Colombia, en la ANDI, desde el siglo pasado se habla de la triple cuenta, los elementos sociales, económicos y ambientales, en donde ya se incluye, y de hecho después se adopta estos elementos como la sostenibilidad, como la intersección entre los temas de planeta, personas y rentabilidad. Pero les sigo diciendo, personalmente me gusta más la definición a la que hemos llegado con nuestros colegas, que es donde buscamos esa contribución y la maximización a la relevancia, número uno, relevancia, competitividad, rentabilidad de la empresa a largo plazo, sumado a la contribución de la empresa a los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, al desarrollo sostenible. La responsabilidad social empresarial es muy importante, hay que tener en cuenta la responsabilidad social empresarial es voluntaria. Entonces, es decir, pagar los sueldos, eso no es responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial implica ir más allá de lo que está de la regulación. El resto de asuntos no es responsabilidad, son obligaciones. En 1991, Archie Carroll, él hace una réplica de un estudio que hizo a finales de los 70 y hace esta pirámide de cuáles son esas responsabilidades que tienen las diferentes empresas. Y como es súper claro, pues la primera responsabilidad de una empresa es su responsabilidad económica, ser rentable. Nuevamente, una empresa que está en bancarrota, una empresa que está quebrada, es una empresa que simplemente pues, no puede ni dar a la sociedad empleos y salarios para sus empleados, no puede pagar impuestos y contribuciones para que el Estado realice sus actividades a la sociedad y al país. Es una empresa que no puede pagar los intereses al sistema financiero. Entonces, el tema de la responsabilidad es una empresa que no puede estar en posición continua de un crecimiento saludable. Entonces, primero, responsabilidad, los temas económicos, los temas legales, segundo, esto es pues obviamente muy cuestionable. Lo otro es la responsabilidad ética y por último, la responsabilidad filantrópica, que en esta revisión del artículo de Archie Carroll lo define como ser un buen ciudadano. La responsabilidad, o sea, esta responsabilidad ambiental, hay diferentes aspectos. Primero, la responsabilidad ambiental implica o se refiere a esta creencia que las empresas deben comportarse de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente. Y es una de las formas más comunes de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad. Cuando se habla normalmente con bastante, o sea, cuando hablamos de una empresa con prácticas sostenibles, cuando hablamos de una empresa sostenible, cuando hablamos generalmente estamos hablando y dando una priorización a los temas ambientales, los temas que incluyen naturaleza, clima.
Pero acá también, o sea, estamos viendo, las empresas pueden asumir la responsabilidad ambiental desde muchas partes, pero lo principal es el hecho de tomar conciencia qué es lo que mi empresa está haciendo de manera intencionada o no, qué es lo que estamos haciendo de manera no intencionada, que son las externalidades de una operación o de las decisiones de una empresa, y qué es lo que yo estoy haciendo de manera deliberada o intencionada por impactar positivamente a, pues, al entorno que tenemos. Entonces es muy importante tener en cuenta que la responsabilidad ambiental supone una conciencia, tener absoluta claridad, conciencia, idealmente medición y valoración de lo que yo estoy haciendo por la naturaleza, y también supone qué es lo que, estar consciente, tratar, identificar qué es lo que estoy haciendo que afecta negativamente y buscar ya sea una reducción o una compensación de estas acciones. La responsabilidad ética, acá básicamente hablamos de los aspectos que tienen que ver con la gobernanza. Parece, de hecho, si ustedes van a ver en el micrositio de las super sociedades sobre sostenibilidad, van a encontrarse que está la parte de gobernanza, es donde vamos a ver los aspectos que tienen que ver con el trato justo, con la manera que nosotros, que una empresa toma las decisiones del sistema de gobierno, la manera en que una empresa considera o hace las definiciones de lo que sea el salario digno y lo que se considera claro. Están también esas responsabilidades filantrópicas. Las responsabilidades filantrópicas es esa, entre comillas, esas actividades que hace una empresa de manera deliberada, pero que no necesariamente tienen una conexión directa con el negocio, sino que hace una empresa o un dueño de una empresa con la intención de hacer un mundo mejor, de contribuir a una causa, de contribuir a algo en lo que se cree o en lo que se necesita. Entonces, por esa razón es que cuando hablamos nosotros de filantropía, no necesariamente estamos hablando de sostenibilidad, porque cuando hablamos de filantropía estamos hablando de buscar contribuir al desarrollo sostenible o contribuir a hacer un mundo mejor. Sin embargo, no estamos hablando de cómo esa decisión va a contribuir en el largo plazo a que mi empresa sea competitiva, sea rentable y sea relevante en el largo plazo. Entonces es muy importante tener esos elementos, porque la responsabilidad filantrópica es súper, pero la filantropía implica eso, es un acto con el objetivo de unirnos a una buena causa, pero no necesariamente están alineados al objetivo de mantener la vigencia de una empresa de manera competitiva en el largo plazo. Y la responsabilidad económica es donde aquí básicamente una empresa va a respaldar sus decisiones financieras con el compromiso de hacer el bien en las áreas enumerada anteriormente. O sea, el compromiso de una empresa no solamente de maximizar las ganancias, sino de maximizar las ganancias para disminuyendo el impacto negativo que puede tener. La agenda de RSE o de responsabilidad social empresarial ha tenido una evolución grande y puede verse de diferentes maneras. Nosotros podemos ver la responsabilidad social empresarial y en estos momentos la sostenibilidad como un mecanismo de relaciones públicas, un asunto del cual se trata, por ejemplo, de los asuntos reputacionales, un asunto en donde yo encuentro quiénes son esos actores que le importa lo que yo hago y que se ven afectados por lo que yo hago como empresa, o los que lo que hacen me afectan como empresa, es decir, stakeholders, que stakeholders significa stake, tener un stake es tener algún interés sobre la empresa, pero es un juego de palabras, en español no funciona muy bien porque es un juego de palabras con en inglés, con el shareholder, que es dueños, accionistas, y acá se busca, no solamente son los accionistas, los dueños de las empresas, sino que también existe un interés de esas personas que tienen que la empresa también tiene una responsabilidad por aquellos que afecta y son afectados.
Hay diferentes estudios sobre si hay una correlación entre responsabilidad social y asuntos financieros. Entonces podemos ver nosotros la responsabilidad social, como les decía, en relación, en una agenda que esté relacionada con los asuntos de relación con las diferentes partes. Tenemos también cómo la parte de sostenibilidad está en muchas organizaciones que tienen unidades de sostenibilidad. Las vamos a ver encontradas en la parte de relacionamiento con grupos de interés. En otras vamos a encontrarlas dentro del área de comunicaciones y de marketing. En otras organizaciones vamos a encontrarlas ligadas a los asuntos de gestión de riesgos. En otras organizaciones vamos a encontrarlas ligados a los aspectos que tienen que ver con estrategia. En otras organizaciones vamos a ver cómo la sostenibilidad está asociado a los temas particulares o los temas legales, o en otros tenemos unas unidades que funcionan de manera independiente que van a reportar y acompañar los procesos de las presidencias de las compañías. Entonces es importante tener en cuenta que el hecho de dónde esté ubicado dentro del organigrama de una organización, la sostenibilidad, pues va a jugar un término importante. Ir más allá de los temas de responsabilidad social es súper crítico. Y acá miremos que estos temas, o sea, los temas ESG, o sea, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ya no son unas iniciativas que no son voluntarias. Aquí es importante porque la ESG, o sea, los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza son aspectos cuyo actor principal son los dueños y los accionistas, buscar el beneficio sostenible a largo plazo, es decir, que se sostenga en el tiempo esa rentabilidad, esa relevancia, esa competitividad. Es un mecanismo de supervivencia, pues es necesaria poder conciliarlo con el tema de rentabilidad, busca y es una necesidad mantenerse de manera consciente y consistente con los objetivos de rentabilidad. Acá tenemos aspectos, por ejemplo, pues esto puede ser de parte de diferentes dinámicas. Hay diferentes aspectos que se han tenido oposición a los aspectos que tienen particularmente con la responsabilidad social de las empresas. Y esta responsabilidad social de las empresas, que enfatizo, es un asunto que era voluntario, lo que se hacía más allá de la legislación. Friedman en ese artículo, perdón, no es en el Financial Times, es en el New York Times. Friedman en ese artículo dice que las empresas no deberían hacer estos asuntos más allá, o sea, o tomar acciones intencionadas a contribuir con fondos de la empresa a proyectos con plata de la empresa, sino que si los gerentes quisieran utilizar esta plata en algo que no está exclusivamente dedicado a maximizar las ganancias, entonces en esos momentos pues estaríamos afectando la ineficiencia del mecanismo de mercado y habría una mala asignación de los recursos en la economía. También otra de las críticas, él dice, bueno, acá tenemos un tema jurídico que es si los gerentes toman decisión de utilizar fondos corporativos para fines sociales, pues básicamente le están robando a los accionistas, ya que los accionistas son los dueños de las empresas. Si quieren contribuir a causas sociales o ambientales, pues están en libertad de hacerlo como individuo utilizando sus dividendos. Estoy aclarando que esta es la posición de Friedman en 1970. Sin embargo, es muy importante ciertos aspectos que se excluyen o que no se tuvieron en cuenta dentro de la posición de Friedman. Dentro de la posición de Friedman, por ejemplo, no se hablaba del tema de las cosas que estoy haciendo con otros. Por ejemplo, no se hablaba de valor compartido. Por ejemplo, no se hablaba cómo esa gestión voluntaria de ciertos aspectos va a ser parte y me va a ayudar al análisis de riesgos que tengo. Y a la gestión de esos riesgos para que esos riesgos no se me materialicen, para identificarlos y gestionarlos de tal manera que no se me materialicen y si se materializan, tratar de mitigar su impacto. También es importante que Friedman pues tampoco tuvo en cuenta que lo que hace una empresa por satisfacer las expectativas de la sociedad
pues es un asunto. En la sociedad están nuestros proveedores, en la sociedad están están los proveedores, están nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros empleados, está también la empresa, los ciudadanos que eligen los gobiernos. Y también muy importante que si sin esos esfuerzos que hace una empresa de más, la reputación de una marca podría verse afectada negativamente. Ojo, ojo, porque aquí viene un tema de greenwashing que es muy complicado y en el cual nosotros no podemos caer. Quizás muchos de ustedes conocen a Eduardo Ateortúa, si no les recomiendo seguirlo en LinkedIn. Eduardo va a presentar en unas semanas cuáles son las enseñanzas en materia de sostenibilidad para el año 2024 y los retos para el 2025, y el tema de greenwashing se presenta como un tema muy, muy, muy importante. Y en el momento de ustedes reportar, tenemos que tener mucho cuidado con las implicaciones negativas que tiene el visualizar de una manera exagerada lo que hace una contribución de una empresa, darle visibilidad a algo que no es, no tener un proceso de trazabilidad para demostrar ese impacto positivo. Es importante tener en cuenta que las marcas son activos claves en la valoración de una empresa. La reputación, el nombre de una empresa es súper, súper clave. Es importante también cómo esto ha cambiado. Hay diferentes maneras de gestionar la responsabilidad social empresarial, particularmente en las organizaciones multinacionales. Yo vengo del mundo, de una intersección del mundo de negocios internacionales y del mundo de la responsabilidad social empresarial. Entonces, de hecho, hemos tenido varios trabajos. El trabajo, les recomiendo leer los trabajos de Ana María Gómez Trujillo, el trabajo de Juan Vélez Ocampo, en donde trabajan primero Ana María esa relación estrecha que existe entre internacionalización y sostenibilidad. O sea, cómo la sostenibilidad puede ser usada como una bandera para la internacionalización, especialmente en el caso de las empresas colombianas, que es básicamente donde la reputación de país, del pasado, no significaba necesariamente algo positivo, y que una empresa asuma de manera voluntaria actividades de sostenibilidad o de contribución al desarrollo sostenible, pues va a darle unas ventajas en el posicionamiento. Hay varias varias diferentes estrategias y tácticas modernas de sostenibilidad corporativa. Primero, muchas empresas tienen la sostenibilidad integrada en la estrategia corporativa. De hecho, vamos a ver, si ustedes miran cuáles son las misiones de las empresas o los propósitos superiores, vamos a ver que hay una integración entre la estrategia corporativa y la estrategia de sostenibilidad. En muchos casos de empresas colombianas grandes, la estrategia de sostenibilidad es la estrategia de la empresa. La otra es la participación activa de las partes interesadas, todos los mecanismos que nosotros tenemos de relacionamiento con diferentes grupos de interés, y también el enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Es muy importante tener en cuenta este aspecto de gobernanza. El aspecto de gobernanza es crucial porque nos está diciendo qué tan transparente es una organización para comunicar o explicar sus decisiones a los grupos de interés. Entonces, los mecanismos que hacemos de manera transparente, o sea, el tema de transparencia, tema de rendición de cuentas, son cruciales en el momento cuando hablamos de los aspectos de gobernanza. Y bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes. Yo quiero también seguir, yo sé que estamos muy, muy largo, pero vamos a seguir nuevamente. Les voy a repetir la definición de sostenibilidad para quienes están un poquito desenganchados o llegaron tarde. Nosotros hablamos de la sostenibilidad de dos elementos, teniendo en consideración dos ejes. Por una parte, estamos considerando todo lo que una empresa hace o debe hacer por mantener su competitividad o por aumentarla, por maximizarla, la competitividad, la rentabilidad, la relevancia en el largo plazo. Sostenibilidad, estamos hablando de la variable tiempo. Entonces, todo por mantener la sostenibilidad en el largo plazo. Y lo segundo, lo que estamos haciendo nosotros por maximizar
la contribución positiva de una empresa, ya sea con sus productos, sus servicios, sus empleados, sus decisiones, sus impuestos, a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente cuando se hace de forma intencionada. Hay un ciclo que nosotros hemos analizado del compromiso de las empresas, compromiso gerencial con las personas del planeta. Y ustedes, muchas personas que llevan trabajando en el mundo de la sostenibilidad o en la gerencia general de compañías, se van a dar cuenta que hay un ciclo. Este ciclo, este ciclo tiene varios elementos. Primero, podemos nosotros decir que podemos tomar la sostenibilidad como una manera de gestionar los riesgos, en donde nosotros somos conscientes de qué es lo que está pasando, los riesgos climáticos, los riesgos de descontento social, diferentes riesgos que puedan pasar, y yo tomo acciones, decisiones y decisiones que vayan a ayudarme a gestionar el riesgo a través de asuntos sociales y ambientales. Pues primero tenemos una perspectiva desde riesgos. Por otra parte, una vez empezamos nosotros a hacer las cosas de esa manera, nos damos cuenta que podemos tener nosotros unas ventajas a nivel con grupos de interés que van a valorar esas buenas prácticas o ese compromiso con las personas y el planeta. Entonces, vamos a ver cómo la gestión de riesgos puede ser transformada en unas ventajas de mercado o un instrumento de marketing. Sin embargo, luego, cuando empiezan a subirse las expectativas dentro de una empresa ligadas al aumento de la rentabilidad asociado a las prácticas de sostenibilidad, no necesariamente vamos a darnos cuenta que el retorno de la inversión que hicimos en asuntos de sostenibilidad no era necesariamente tan alto como lo que esperábamos. Volvemos nosotros a bajar la guardia en asuntos de sostenibilidad y volvemos nosotros a posicionarnos en una situación de riesgos. Es muy importante tener en cuenta que los aspectos que tienen que ver con con las personas, el planeta y lo que significa el largo plazo o el futuro, son asuntos que son estratégicos y son asuntos que si se gestionan de manera bien, esas posibilidades de futuros deseados, podemos nosotros ir a la delantera y anticiparnos a regulaciones futuras, a evitar sanciones que puedan emerger, pero también nosotros adelantarnos a consumidores que pudieran estar pidiendo, solicitando la incorporación de estos. Hay diferencias y semejanzas entre la responsabilidad social, empresarial y otros aspectos. Esta ilustración que ven acá es una ilustración que sale en un libro que tenemos el año entrante, que cumplimos 65 años de la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, la primera escuela de negocios fundada en el país. Y acá lo que nosotros tenemos, que aquí les damos como un abrebocas, es donde tenemos este diagrama de Venn, en donde nosotros presentamos la intersección de conceptos de gestión de las relaciones entre empresa, sociedad, ambiente. Y acá comparamos nosotros como esas similitudes y semejanzas que hay entre los asuntos ESG, los asuntos de filantropía, los asuntos de sostenibilidad corporativa y los asuntos de sostenibilidad empresarial. Les voy a dar como, por ejemplo, los grupos de interés clave priorizados para los temas ESG, en donde es crucial, aparecen los temas de transparencia, toma de decisiones conscientes, capitalismo consciente. Los grupos priorizados cuando hablamos de temas ESG, estamos hablando de los dueños, ya sean los inversionistas, los accionistas, los emprendedores. Y acá la principal acción, estamos hablando de los temas ESG, estamos hablando de la acción principal de reportar. Aquí luego Luis Javier les hablará y muchos de ustedes estarán interesados en recibir respuestas sobre nuestra famosa circular. Pero aquí cuando hablamos de los temas ESG, estamos hablando de una acción particular que es reportar. Cuando hablamos de filantropía, hablamos de los asuntos que hablamos de un principio de solidaridad, hablamos de dar al que no tiene,
de buscar reducir las desigualdades de manera voluntaria, contribuir a un mundo mejor. Acá en la filantropía los grupos de interés priorizados son las personas o los ecosistemas vulnerables, marginados. La acción que tenemos acá es la acción de dar. Y acá los implementadores son las ONGs, las organizaciones sociales, las fundaciones. Luego tenemos la responsabilidad social empresarial, donde los grupos de interés priorizados en la responsabilidad social empresarial están las comunidades locales y el entorno, y los entornos que son vulnerables, públicos. La acción principal en la responsabilidad social empresarial es la de comunicar qué se está haciendo, y entonces por acá es muy clave el papel de los departamentos de responsabilidad social empresarial, de comunicaciones, de marketing, de relaciones corporativas. Cuando hablamos nosotros de sostenibilidad corporativa, estamos hablando de unos grupos de interés priorizados particulares. Y es por eso que es súper crucial. Estamos hablando de los clientes y usuarios, de los consumidores y de los proveedores. Entonces, hablamos de sostenibilidad corporativa porque tenemos estos tres grupos prioritarios. Como les decía, la sostenibilidad corporativa implica una mirada de largo plazo, una mirada de futuro, implica disminuir, compensar las externalidades negativas y buscar impactar de manera positiva. Y tiene también unos compromisos con la cadena de valor. ¿Cuál es la acción clave en la sostenibilidad corporativa? Estamos hablando de los temas de transformar, los temas de compartir y los temas de crear. Acá, ¿quiénes son claves dentro de la sostenibilidad corporativa? Estamos hablando de la C-suite o de la alta dirección de una empresa. Les invito, vamos pues a leer este libro que sale el año entrante, pero aquí tienen ustedes lo que vincula, lo que es común para estos 4 conceptos, es que básicamente las empresas y organizaciones buscan mejorar la sociedad y el medio ambiente de una manera responsable y consciente. Nuevamente, vamos a esta definición de sostenibilidad, donde nosotros tenemos la sostenibilidad corporativa definida como una maximización de la competitividad, de la rentabilidad, de la relevancia futura de una empresa, de la optimizar esas posibilidades de relevancia, rentabilidad y competitividad futura. Y además estamos maximizando la contribución positiva que tiene una organización al desarrollo sostenible, operacionalizado como en términos de indicadores de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, acá hay unos conceptos que son relacionados con los aspectos, con los temas de sostenibilidad y los temas de responsabilidad social empresarial. Básicamente hay unos asuntos de desarrollo y crecimiento, asuntos que están relacionados, pero que difieren. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, que es absolutamente necesario, estamos hablando de un aumento de la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Y estamos buscando acá el tema de crecimiento se mide por ejemplo, en términos del Producto Interno Bruto, del PIB. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la mejora en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de una mejora tanto a nivel económico como social y como ambiental, es decir, del entorno, y una mejora cualitativa en la distribución equitativa de los recursos. Aquí es donde hablamos de temas, o sea, el desarrollo incluye los aspectos de salud, educación, empleo, equidad de género, etc. Creo que muchos de ustedes, especialmente si tenemos personas que están ubicadas en diferentes países de América Latina o personas que se mueven en diferentes disciplinas, hablan de sostenibilidad o sustentabilidad. Aunque existen diferencias que son propias de ciertas disciplinas o ciertos contextos, en inglés no existe una traducción, solamente hay una palabra que los va a representar los dos, pero básicamente
podemos utilizarlo con bastante comodidad de manera indistinta, dependiendo de los países en donde nosotros nos estemos ubicando. Hay bastantes discusiones y muy profundas dentro de algunas ciencias sociales que tendrán una posición diferente a la mía, muy respetable. ¿De dónde venimos nosotros con los asuntos de sostenibilidad? Entonces, en el año 1972, traten de visualizar esa década tan especial. En el año 1972, el mundo tenía una pregunta súper grande. O sea, pues había muchas preguntas de muchos tipos, pero unas preguntas claves. Primero, una pregunta que se hacía el Club de Roma, que es el grupo de, entre comillas, sabios o consejeros, personas ilustradas que se preocupan de asuntos globales, sobre identificar cuáles son los límites del crecimiento, es decir, hasta dónde nosotros podemos seguir creciendo. O sea, este crecimiento que estamos teniendo es hasta dónde puede ser. Y identifican entonces estas variables con un modelo que se llama el modelo Wall Tree, que fue comisionado al MIT en Estados Unidos, y se hicieron variables que tienen que ver pues, en consideraciones para el crecimiento, población, producción de alimentos, industrialización, contaminación y el consumo de recursos no renovables. Al mismo tiempo, bueno, ese es el modelo que se hizo para buscar medir los límites del crecimiento, 1972, el Club de Roma. También ese mismo año se hizo la primera conferencia de la ONU sobre el medio ambiente en Estocolmo. Entonces empiezan esos aspectos, ya un cuestionamiento a nivel global sobre estos aspectos. Es importante tener claridad que estos conceptos de crecimiento y desarrollo se han evolucionado desde un enfoque que está absolutamente centrado únicamente en la acumulación de capital y la expansión colonial del siglo XIX, que van a moverse hacia un enfoque que es más complejo, que va a considerar factores como la innovación, el desarrollo humano, la sostenibilidad y la desigualdad del siglo XX. Hay otro concepto que es familiar, pues pertenece a la misma familia de límites de crecimiento y es el concepto de límites planetarios. Esto es diferente. Uno son los límites de crecimiento, que incluye las variables de que hablábamos, de población, producción de alimentos, industrialización, contaminación y consumo de renovables. Y por el otro lado está el límites planetarios, que fue un concepto que fue introducido en el año 2009 por unos científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y acá básicamente lo que se hace es identificar como hasta dónde podemos aguantar como planeta, hasta cuáles son esos umbrales críticos para procesos y sistemas que van a regular la estabilidad del sistema terrestre. Y de sobrepasarlo, pues crearían unos cambios que serían abruptos o irreversibles. Este concepto de límites planetarios pues ha ganado una relevancia muy grande en la comunidad científica y acá hay unos asuntos cruciales, pues el tema de mantener la humanidad en un espacio que sea aún seguro. Es muy importante tener en cuenta que esos límites planetarios de sobrepasarse tienen como consecuencia que el planeta Tierra no es un entorno seguro para los seres humanos. Esos 9 límites planetarios que se identifican son cambio climático, segundo, pérdida de biodiversidad, tercero, interferencia con los ciclos del nitrógeno y del fósforo, cuarto, agotamiento del ozono estratosférico, quinto, la acidificación de los océanos, sexto, el uso global del agua dulce, séptimo, los cambios en el uso del suelo, octavo, la contaminación química, noveno, la carga de aerosoles atmosféricas. Estos límites están interconectados, es decir, que al sobrepasar uno de ellos se van a afectar todos los demás. Para el año 2023 ya se han sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Eso significa que desde el año 2023 el planeta ha dejado de ser un lugar seguro para la humanidad. Que hay unos, les recomiendo leer las páginas de territorios sostenibles, donde acá pues hacen
un análisis de los límites planetarios de Rostrum. Esta evolución, como les decía, empezó en el año 2009, luego se actualizaron en el año 2012, luego en el 2015 se hizo una nueva actualización. En el año 2022 se anunció que ya se han transgredido 6 de los 9 límites y se empieza un tema de tenemos que hacer unas acciones urgentes para abordar los desafíos. Es importante que incluso desde la publicación de este estudio en el año 2009, este señor Rostrom incluso hablaba de la importancia, la crucialidad y la urgencia de mantenernos dentro de los límites y garantizar la evolución. Y la definición de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible la definición viene tomada de la Comisión Brundtland, que fue la señora Brundtland, fue una ministra de Medio Ambiente, y ella escribió el reporte que se llama Nuestro Futuro Común. Y en este reporte que se llama Nuestro Futuro Común, definen el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces aquí es muy importante, cuando hablamos nosotros del compromiso con el desarrollo sostenible, estamos hablando de nuestro compromiso como ancestros, ser buenos ancestros. Nosotros estamos dejando el mundo a nuevas generaciones. Eso es importante tener en cuenta, tener claro que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de ser buenos ancestros. Y acá es donde el desarrollo sostenible es un proceso de cambio, también aparece en el reporte, en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico, el cambio institucional, están en armonía y mejoran el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Como hemos visto, el desarrollo sostenible tiene dimensiones diferentes, la dimensión económica, que está el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo, la innovación y producción. Está el componente de la dimensión social, donde está la reducción de la pobreza, la equidad, el acceso a servicios básicos. Está la dimensión ambiental, donde está la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los ecosistemas. Nosotros podemos mirar esto en términos de ODS, o sea, por ejemplo, la dimensión económica está claramente desde el punto de vista del ODS 8, de crecimiento económico y trabajo decente. También tenemos los aspectos de innovación y producción responsable que tienen que ver con el ODS número 11. Tenemos los aspectos de reducción de pobreza, el ODS 1, de la inclusión, de hambre, ODS 2, de la salud, objetivo de desarrollo 3, la educación, el 4, y los temas ambientales, los que tienen que ver con la biodiversidad, el ODS 14 y 15, 15 terrestres, 14 acuáticos, la lucha contra el cambio climático, la acción climática, que es el ODS número 13. Hay unos conceptos asociados y varios de ustedes probablemente están familiarizados familiarizados con la transición de la agenda de los objetivos del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio eran 8 objetivos que se tenían para ser cumplidos por los países entre el año 2000 y 2015. Esos objetivos de desarrollo sostenible eran 8. Luego, en el año 2012, 20 años después de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, o sea, en la reunión mundial de Río +20, que hubo una revisión del progreso de los objetivos del milenio, dos personas de Colombia, del Viceministerio de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, la señora Paula Caballero y la señora Patti Londoño, ellas levantan la mano en la asamblea y pues en el plenario y dicen: nosotros necesitamos, faltan 3 años para que se acaben los objetivos del milenio, necesitamos una agenda que incluya a todo el mundo, o sea, una agenda que sea global,
una agenda que sea, que incluya a todo el mundo y una agenda que no vaya a dejar a nadie atrás. Esto fue inmediatamente aplaudido, adoptado, y fue Colombia entonces quien propuso la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015 al año 2030. Entre esta transición, pues hubo diferentes, se incorporaron aspectos que tienen que ver pues que primero tener en cuenta que están interrelacionados y que todos los objetivos están interrelacionados, que cuando se afecta a uno, se afecta a otros. Los aspectos de coordinación, de consistencia, de colaboración. Los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes saben, pues son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen 169 metas y que ojalá que nosotros cuando hablemos de contribución al objetivo de desarrollo sostenible no estemos hablando como en colorcitos, sino que estemos hablando en metas específicas y en indicadores específicos que los pueden encontrar. Esos indicadores están dentro de muchos recursos. Hace pocas semanas en Medellín tuvo lugar el Foro Mundial de Datos, donde están todas las estadísticas y recomendaciones de estandarización para la recolección de datos y medición de los asuntos de desarrollo. Esos ODS trataron de incluir o integrar las limitaciones que se tenían. Hay una conexión y una interacción entre los ODS grandes. Es muy simpático porque hay unos de ellos en donde si se cumple uno, puede apoyar a que se cumpla otro. Hay otros en donde se necesita, donde debe haber una elección, porque hay unos objetivos de desarrollo sostenible que cuando se cumple afectan negativamente a otros. Entonces es una agenda que tiene sinergias y renuncias. Estamos definitivamente en un momentum, llamémoslo, en donde tenemos toda la sostenibilidad como un propósito compartido, donde tenemos unas metas de carbono neutralidad, donde estamos buscando una transición a las nuevas condiciones que sea inclusiva. Entendemos que estamos nosotros con los riesgos de tener acciones aisladas o lo que se llama en el IPCC, el riesgo de maladaptación. Estamos en capacidad de pensar de manera sistemática teniendo en cuenta los aspectos sociales, ecológicos y financieros. Sabemos que la COP de Cali, la COP 16, pues nos enseñó mucho a los colombianos, a los caleños principalmente, pero a los colombianos y a las empresas, lo importante que es la naturaleza y lo importante que es aprender de la naturaleza, y también la importancia de escuchar a las primeras naciones o a los pueblos originarios. Hay diferentes, pues como les decía, hay diferentes definiciones de desarrollo sostenible, las que invitan a ser un buen ancestro, pero también acá es súper importante para donde no se pone en peligro, donde ese crecimiento o desarrollo no pone en peligro los sistemas naturales a causa de los servicios. Este libro fue un libro que nosotros publicamos en el año 2002 y fue publicado por la editorial Palgrave Macmillan. El autor principal es Mahmoud Mohiuddin, que es la persona comisionada por las Naciones Unidas para gestionar la agenda de financiación, para gestionar la financiación de la Agenda 2030, que además fue vicepresidente del Banco Mundial, fue secretario, gerente ejecutivo del del Fondo Monetario Internacional. Y en nosotros escribimos pues en este libro nosotros hablamos particularmente de cómo particularmente en el mundo de los negocios, ha habido un enfoque reduccionista de la sostenibilidad y cómo los ODS son parte de la solución y que es súper necesario que se trabaje de una manera holística, en donde haya una colaboración entre los diferentes actores. El poder del sector privado en el mundo es absolutamente indiscutible. Indiscutible. Ustedes van a ver, o sea, muchos elementos. Vamos a ver que la capacidad adquisitiva de varias, o sea, el número de clientes y consumidores de varias de las empresas supera en tamaño el número de
de usuarios el número de los usuarios y consumidores superen mucho el número de la población de otros países. O sea, el poder del sector privado es absolutamente indiscutible desde por números y por necesidades. Acá yo sí les invito también, que seguramente pueden hacer las preguntas ahora que quieran a Luis Javier, podemos hablar de las sociedades BIC. Hay otros temas fundamentales que tienen que ver en Colombia con los asuntos que tienen que ver con reportes, esos son los beneficios de las sociedades BIC. En Colombia, aquí es importante tener en cuenta que tenemos la condición BIC, que son de sociedades de beneficio de interés colectivo, que tienen beneficios en Colombia, que se crearon ya hace varios años. Más de 1000 empresas han adquirido la condición y buscar que este número vaya creciendo. Hay otro marco, pues el marco legal de las empresas BIC es de la ley 1901 del año 2012, donde explica claramente cuáles son esos pasos para que una empresa pueda adquirir esa condición de empresa BIC. Adicionalmente está la circular 00011 del año 2023 de la Superintendencia de Super Sociedades, y acá se establecen los lineamientos para el reporte de la información en temas ESG. Y acá, bueno, Luis Javier nos va a hablar cómo estamos en esto, cómo hemos avanzado. Pues si tienen, mejor dicho, si tienen preguntas sobre estos aspectos, pues Luis Javier les puede decir. Pero en este reporte, pues ustedes van a ver en la presentación que está justo con los recursos pedagógicos que tenemos, obtiene la Super Sociedad sobre Sostenibilidad, pues van a ver que el reporte que deben presentar se espera que tenga información sobre asuntos ambientales, las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo la mide, qué consideraciones, el consumo de agua y energía, cómo se gestionan los discursos, los residuos, cómo se impacta la biodiversidad. Se debe dar información sobre las prácticas laborales, el trabajo digno, sobre derechos humanos, sobre el impacto en las comunidades, sobre responsabilidad sobre los productos, pero también información sobre el gobierno corporativo, cómo está estructurado el proceso de toma de decisiones de la empresa, cuáles son esos principios de lineamientos de ética empresarial, cuál es la gestión de riesgos, cómo nosotros manejamos los aspectos de transparencia y corrupción. Es un reporte que debe hacerse de manera anual y se presenta junto con los estados financieros. Aquí les voy a compartir algo que pues esta presentación imagino que va a ser pública a ustedes, pero es muy importante tener en cuenta que existen varias sinergias y oportunidades de las empresas que son sociedades BIC y la implementación de la circular 011. Entonces, aquí en cuanto a temas, por ejemplo, del modelo de negocio, de prácticas laborales, ambientales, comunitarias y temas de gobierno corporativo. Es muy importante tener en cuenta que dentro de la naturaleza de la circular 11 está el buscar que este reporte coincide y se adelante a los requerimientos de mercado, se pueda facilitar y pueda ayudar a que las empresas cumplan, sean sostenibles en el sentido de que maximicen su contribución al desarrollo sostenible, pero también que tengan una orientación de largo plazo, que mantengan su vigencia, su competitividad y su rentabilidad a largo plazo. Entonces, esas son como detrás de eso lo que hay. Es importante algunas recomendaciones de implementación, pues idealmente que ustedes tengan un repositorio donde se cumplan todos los aspectos, la medición que se haga a través de indicadores clave de desempeño, que haya un proceso de auditoría integrado, riguroso, que se utilice una plataforma para gestionar el reporte, que haya una persona por lo menos que esté encargada. Y aquí hay algunos de los ejemplos que pueden ser pues pueden manejarse de unas fichas técnicas, ya sea por emisiones, pues cómo los medimos nosotros por alcance 1, alcance 2, alcance 3, la frecuencia que lo estamos haciendo, quién los está midiendo. Otro ejemplo podría ser acá, si nosotros vamos por la intensidad de emisiones,
por unidad de valor generado. Entonces, ¿cuáles serían esas emisiones totales sobre los ingresos operacionales, la frecuencia de recomendación, cómo se hace, de dónde sacamos nosotros esa información, los aspectos que tienen que ver con el clima? Aquí solamente les estamos dando como un ejemplo. Cuando ustedes, si vamos a reportar los asuntos de consumo energético total de todas las operaciones, que se calcula según el consumo total, es igual a la energía eléctrica, los combustibles y las demás fuentes en kilovatios, y se hacen cómo se manejan los factores de conversión de estos. Estos datos lo pueden sacar ustedes, por ejemplo, de las facturas de los servicios públicos, la pueden sacar ustedes de la compra de combustible, la pueden sacar de los registros de los medidores. Acá otro ejemplo, por ejemplo, de los temas de biodiversidad. Miremos aquí el impacto de áreas protegidas, en áreas sensibles, las operaciones que tiene una organización, una empresa en áreas de alta biodiversidad y protegidas. Tenemos en cuenta componentes como el área total que operamos en zonas sensibles, el número de hectáreas, el porcentaje de los sitios con plan de gestión de biodiversidad, el número de especies afectadas según la lista roja de especies en vía de extinción. La metodología explicamos que puede hacerse a través de un mapeo de sistemas de información geográfica, evaluaciones de impacto ambiental, autoridades locales, y la frecuencia que se recomienda es anual y trimestral. Aquí tenemos, por ejemplo, un tema de desempeño ambiental, o sea, por ejemplo, un gráfico como ese, en dónde estamos, cuáles son todo el territorio donde estamos operando, cuáles son las áreas protegidas, cuáles son las áreas que rehabilitamos, cuáles fueron las áreas sin impacto. Miramos, le damos un seguimiento a al porcentaje de áreas que estamos protegiendo. También en términos de biodiversidad, por ejemplo, podemos mirar nuestra huella hídrica y mirar los componentes, por ejemplo, de huella azul, que es el agua que se extrae, la huella gris, que es el agua contaminada, y el tercero, el impacto en fuentes hídricas. Aquí hablamos de diferentes metodologías. Por ejemplo, se puede adaptar la metodología de la red de huella hídrica, o podemos hablar también de la ISO 14046 del año 2024. Unas recomendaciones claves cuando ustedes vayan a medir, pues primero traten de tener un sistema de gestión. Este sistema de gestión pues es una base de datos centralizada de la manera que ustedes gestionen los datos en sus organizaciones, una documentación de procesos, una asignación de roles, un plan de verificación. Tengamos en cuenta que tengamos una verificación interna de manera trimestral y la externa anualmente, y una auditoría que se hace, por ejemplo, bajo el estándar del ISO 14064, la parte 3. Unas recomendaciones también, pues, es manejar el reporte, pues, tener un seguimiento en Power BI o en una cartelera, pero que le podamos nosotros dar un seguimiento que nos visualice cómo estamos mensualmente, un informe trimestral, anualmente, nos integre esos resultados, comunicar los diferentes grupos de interés, y súper importante que tenga un plan de acción donde se miren las metas, se actualicen las metodologías, se capacite de manera constante y haya un benchmarking sectorial. Aquí hay unos soportes para una buena gestión, una buena gestión en términos de cómo nosotros nos anticipamos a lo que pudiera ser el futuro, o sea, de manera voluntaria, cómo nosotros vamos más adelante que la legislación. Entonces es importante que busquemos tener nuestras mapas de ubicación, nuestras propias matrices, que busquemos los certificados de calibración de cómo estamos midiendo, los registros de las capacitaciones, los informes de verificación, los planes de acción colectiva. Y bueno, pues acá nuevamente quiero concluir con la definición de sostenibilidad, que les repito, es maximizar la contribución maximizar la existencia competitiva, rentable y relevante
de una empresa en el largo plazo y maximizar la contribución de una empresa al desarrollo sostenible en el largo plazo. Hay diferentes herramientas que se pueden mirar para tratar de maximizar ambos elementos, nosotros en EAFIT, por ejemplo, tenemos algo que se llama el modelo Bien Plus, que va a medir el valor económico y social creado por una empresa. También aprovecho y les hago una cuña. Tenemos en la Universidad de AFIT la maestría en sostenibilidad, es una maestría virtual. Entonces aquí también los invito a revisar esta maestría que está siendo evaluada súper positivamente, donde tenemos profesores increíbles. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención el día de hoy. Espero haber sido clara y si no, pues espero poder responder las preguntas que tengan. Muchas gracias. Y María Alejandra, muchas gracias. Claro que sí, muy útil. Nos dejas grandes tareas, grandes inquietudes para que empecemos a desarrollar desde nuestras áreas de sostenibilidad como supervisores y también para las empresas, para que gestionen su sostenibilidad a nivel estratégico y para que generen sus reportes de sostenibilidad. Nada, pues simplemente recordarles, sí, tenemos el capítulo 15 de la circular básica jurídica que se encamina a generar recomendaciones para realizar el reporte de sostenibilidad. Como María Alejandra bien lo dijo, hay unas reglas básicas, a pesar de que por ahora sigue siendo voluntario, es importante que una empresa designe a una persona responsable para generar estos reportes. Es importante que la sostenibilidad se asuma a nivel estratégico, que se tengan auditorías, que esto afecte la misión y la visión. Y aunque este capítulo es voluntario, el próximo año saldremos con un reporte de sostenibilidad en el que le pediremos a las empresas nos informen cómo van en la aplicación de actividades ambientales, sociales, de gobernanza, económicas y financieras. Este reporte busca que haya transparencia en la información, no tienen que reportarnos algo que no estén haciendo, no va a estar mal, no va a tener, digamos, consecuencias sancionatorias. Entonces, lo que queremos es conocer cómo van las empresas en materia sostenible y pues esto visto de cara a la competitividad también de las empresas y a lo que está yendo el mundo actual empresarial, que se está volcando hacia una nueva concepción y una transición que nos lleve a asumir la sostenibilidad de manera permanente. Y pues, sin más, pues les agradecemos a todos. Genial, genial tu presentación, María Alejandra, muy amable. Luis Javier, Elena. muchas gracias a ti. Como les decía al comienzo, pues yo me siento parte de este proceso y del equipo de Super Sociedades y les agradezco mucho porque sé que aquí ha habido una intencionalidad, como explicaba, de ayudar a las empresas a que precisamente sean relevantes y sean competitivas en el largo plazo, contribuyendo también, pues maximizando esa contribución al desarrollo sostenible, pero que hay un interés fundamental de acompañar sí, de acompañar y de explicar por qué razones es tan importante tener en cuenta estos factores sociales, ambientales y de gobernanza para poder mantener la competitividad, relevancia y existencia en el largo plazo de las empresas. Estamos hablando de un tema casi que de supervivencia acompañado por las super sociedades. Sí, y pues en el punto de la definición de sostenibilidad, nosotros hemos encontrado que en el sector público la sostenibilidad todavía se ve solo desde la sustentabilidad financiera. Eso, digamos, que frena un poquito el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también vemos que algunas empresas lo ven solo como la gestión ambiental. Y pues lo que nosotros hemos visto en la práctica, no solo en la teoría, es que las actividades ambientales, sociales, económicas, de gobernanza, están todas interconectadas. Entonces, digamos, un ejemplo de esto es la práctica que hicimos a través de la guía de debida diligencia para evitar
que se comercialicen productos provenientes de zonas deforestadas. Entonces, allí encontramos que si bien hay un objetivo muy importante que es proteger el ambiente, proteger las selvas, nos formulábamos la pregunta, bueno, si se toman acciones sancionatorias, si se toman acciones, por ejemplo, para incrementar la fuerza pública, pues puede que esto ayude, pero muy importante es qué alternativas le vamos a generar a las comunidades que habitan estas regiones o que de alguna manera subsisten gracias a lo que les ofrece los bosques o en estos casos la selva, que fue donde se desarrollaron estas prácticas. Entonces empezamos a ver cómo lo social y lo ambiental empiezan a complementarse y también vimos cómo empresas, grandes almacenes como el grupo, por decir un ejemplo, el grupo Éxito, aunque no se dediquen a ninguna actividad extractiva o estén en una zona donde se hace levante de ganado, pueden aportar al medio ambiente a través de los procesos de debida diligencia para conocer la cadena de suministro y así llegar al origen de estos productos y abstenerse de comercializarlos. Esta, digamos que es una gran apuesta en lo que nos estamos enfocando en la Superintendencia de Sociedades y por eso les hablaba mucho de esta guía de debida diligencia de ganadería, de la taxonomía agrícola y de la ganadera, porque buscamos también cómo vincular a quienes no están, digamos, en un terreno donde hay problemas, en una región donde hay problemas, cómo se pueden sumar a través de la debida diligencia como parte de la sostenibilidad a aportar positivamente. Entonces, toda esta información, todas estas son acciones y luego deben ser reflejadas en estos reportes de sostenibilidad. Por eso los invitamos a hacer parte activa y sumarse, digamos, a este cambio en la concepción empresarial. Y pues, sin más, agradecerles a todos, a María Alejandra, muy amable, muy querida, excelente presentación. Mil gracias. Gracias a ti, muchos éxitos a todos, muchos Vale, éxitos y sigamos gracias. aquí Muy amable. comprometidos. Gracias.